Entonces, como ya habíamos mencionado, durante una conversación telefónica normal, los participantes alternan la emisión de voz y en promedio cada dirección de la transmisión, o sea, el uplink y el downlink, se hacen en alrededor del 50% del tiempo. Entonces, la velocidad fuente controlada es un modo de operación del códec AMR en el que el codificador de voz codifica las tramas que contienen solo ruido de fondo con una velocidad mucho menor a la que normalmente utiliza para la codificación de tramas con voz. Esto se puede hacer para dos propósitos: que en el equipo de usuario la vida de la batería sea prolongada, o que una batería más pequeña pueda ser utilizada por un periodo determinado de funcionamiento, o que la tasa de bits promedio necesaria se reduzca, lo que lleve a una transmisión más eficiente con menor carga para el sistema y por lo tanto mayor capacidad. Las siguientes funciones son necesarias para poder utilizar el SSN. Se necesita un detector de actividad de voz, como ya habíamos mencionado, en el lado del transmisor, y evaluación de ruido de fondo acústico también en el lado del transmisor, con el fin de transmitir los parámetros característicos hacia el receptor, y generación de ruido confortable en el lado del receptor durante los periodos en los que no se reciben tramas de voz normales. Entonces, la detección de actividad de voz. A la entrada del detector se ingresa la misma señal de voz análoga, y con un conjunto de parámetros calculados por el codificador de AMR, o sea el MRACell, el detector de voz utiliza la información para decidir si cada trama de 20 milisegundos contiene voz o es ruido de fondo. Entonces, aquí en la figura vamos a ver dos opciones algorítmicas para la implementación de la detección de voz. Puede ser esta o puede ser esta de aquí. Es fácil de implementar. Ahora, la inserción de ruido confortable o la generación de ruido confortable, que ya Vanessa les explicó más o menos en qué consiste, necesita la transmisión de información para poder generar el ruido en el lado del receptor. Entonces, esto se logra por medio de una trama descriptora de silencio o SID, que viene pues del inglés Silence Descriptor, que el transmisor le envía intervalos regulares al receptor. Cuando la voz está ausente en el codificador, la síntesis es diferente al caso en el que recibe tramas normales de voz. La síntesis de un ruido artificial basada en la recepción de parámetros de ausencia de voz se llama generación de ruido confortable. Luego, el proceso de generación de ruido confortable es el siguiente. Entonces, hay una evaluación del ruido de fondo acústico en el transmisor. Entonces, esos parámetros se codifican y se mandan en las tramas SID, y en el receptor se genera el ruido a partir de esos parámetros. La última función del códec AMR es la ocultación de errores de tramas perdidas. O sea que el códec, además de comprimir, también hace corrección y detección de errores en cierta medida. Por eso es que al principio, en la descripción general, en el diagrama general, veíamos que la información podía ser directamente entregada a la red 3G, o bien conectarse a otra parte de un sistema digital donde se le haga más adición de bits de redundancia para una mejor corrección de errores. Pero igual el códec AMR como tal es tan completo que hace la corrección de errores en sí mismo. Entonces, las tramas se pueden perder debido a los errores de transmisión comunes pues en el canal, y con el fin de enmascarar el efecto de las tramas perdidas, pero solo aisladas, es decir, no pueden ser muchas continuas, al decodificador se le informará que hay tramas perdidas, y las acciones de ocultación de errores se iniciarán. Entonces, con un conjunto de parámetros previstos, se envía la síntesis de voz al decodificador, y el decodificador identifica qué tramas se perdieron y inserta tramas de silencio, y cuando la comunicación, la calidad de la comunicación es muy mala, inserta varias tramas de silencio,
y se utiliza pues para indicarle al oyente que la transmisión ya se interrumpió. En la imagen se puede ver una máquina de estados para implementar pues la sustitución de tramas erróneas. Esto es a nivel lógico. La mayoría pues, del códec AMR en su totalidad se implementa programando en C un dispositivo que sea capaz de procesar todas las instrucciones, ya que es una cosa muy compleja. Y bueno, y aquí siempre tienen pues más referencias para los que les interesa la cosa. Otro aspecto técnico importante es la estructura de la trama. Entonces, el formato de la interfaz de salida del codificador y el formato de la interfaz de entrada para el decodificador están divididos en dos partes. La parte principal de datos de voz, que son los bits de voz codificados, y la otra parte que es de datos adicionales con información del modo de operación en uso y con la información de SID y etcétera. Bueno, entonces este dato es de lo más loco. La complejidad del algoritmo se calcula en 5, utilizando una escala relativa en donde G.711, o sea PSM, es un 1 y G.729A es la voz IP y es 15, o sea que en una escala de 1 a 15 el códec es 5, entonces el dato es como para ponerse a llorar. Las pruebas PSQM, que significan Perceptual Speech Quality Measure, que es un modelo computacional que usa la ITU para evaluar la calidad de la voz en la banda pues de voz que es de 300 a 3400 Hz, llevaron pues a una calificación de MOS para AMR de 4.14 en comparación con 4.45 que sacó G.711, que es PCM, o sea el que se usa pues en la red pública conmutada normal. Y en condiciones de estrés, esas mismas pruebas PSQM obtuvieron una calificación MOS de 3.79 y para G711 de 4.13, o sea que el códec en condiciones ideales se comporta muy bien y en condiciones de estrés baja un poco la calidad, pero sigue siendo buena porque está cerca al 4. En cuanto a ventajas, tenemos que 3GPP es el códec obligatorio para la voz en banda estrecha y servicios de mensajería multimedia sobre sistemas inalámbricos 2.5 y 3G, basados en redes de evolución GSM, como WCMA, Edge, GPRS, etc. AMR opera en señales de banda estrecha, es decir, de 200 a 3400 Hz. Recuerden que hay una versión de banda amplia, que es AMR-W. Entonces opera a velocidades de bits variables en un rango, como hemos enfatizado ahora, toda la presentación de 4.75 a 12 kilobits por segundo. AMR además es el único códec de voz de banda estrecha que ofrece 8 diferentes tasas de bits que pueden ser seleccionadas de acuerdo a la congestión de la red, lo que es una ventaja para el operador, permitiendo así mejoras significativas en la calidad del servicio. En rigurosas pruebas comparativas en las fases de selección y caracterización de la ETSI y 3GPP, en el proceso de normalización, AMR superó a todos sus competidores y ha superado todos los requisitos de robustez a la pérdida de paquetes, errores de bits y ruido de fondo, demostrando un rendimiento constante en varios idiomas, incluyendo el inglés, el francés, el alemán, el mandarín, el italiano y el español. Para voz IP, las 8 velocidades de transmisión disponibles abrieron la puerta a una impresionante mejora en la calidad del servicio. Recordemos que la flexibilidad de AMR permitió el desarrollo de aplicaciones que controlan la velocidad de bits de acuerdo a las características de radio de la red. La multimedia codificada con AMR puede encapsularse en los formatos de contenedor multimedia 3GP o MP4 y utilizarse a lo largo de toda la cadena de suministro de aplicaciones multimedia, como les mencionó Vanessa por allá al principio. AMR es una tecnología probada que se puede aplicar en cualquier escenario donde la codificación de voz de bajo bitrate sea necesaria.
aplicaciones de AMR son servicio multimedia para sistemas de comunicaciones móviles 3G, voz sobre IP, telefonía Wi-Fi, conferencias, dispositivos de audio portátiles, mensajería unificada, aplicaciones de internet, radiodifusión digital, streaming y herramientas de creación de contenidos y descargas de contenido. Wi-Fi. ¿Alguna cibergrafía es? Ahí